Bienvenidas. Yo soy Muriel Torres Carrillo, yo soy la instructora de la competencia de ejercer derechos fundamentales y del trabajo. Y ahora mismo dice que estoy compartiendo pantalla. Está aquí, exacto. Entonces, tenemos 3 fichas reunidas. Les voy a pedir el favor a los que se acaban a los que se acaban de unir, que por favor coloquen su nombre completo en el chat. En un solo mensaje van a colocar número de ficha y nombre de la ficha, ¿sí? De cada uno de ustedes. Les agradezco mucho. Entonces, bienvenidos a esta competencia. Yo soy psicóloga, especialista en Derecho Internacional Humanitario, soy magíster en Ciencias de la Educación y Procesos Cognitivos. Esta competencia va a estar siendo desarrollada solamente desde el día de hoy hasta este viernes, ¿sí? Es una competencia cortica, tenía bastantes evidencias, tenía 12 evidencias, pero materialmente es imposible realizar 12 evidencias en una semana, así que solamente vamos a estar desarrollando 4 evidencias, ¿sí? De esas 12 que tenemos de la competencia, vamos a estar desarrollando 4 evidencias. ¿Por qué es importante esta competencia? Esta competencia se instituyó porque es parte de un acuerdo entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional para incorporar en los programas de formación del SENA todo lo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, la política pública del trabajo decente y la construcción de una ciudadanía activa, consciente, participativa e incidente. Todo eso en palabras más coloquiales es básicamente una competencia que nos enseña o nos va a enseñar acerca de los derechos que tenemos como trabajadores y la ciudadanía laboral. Em, en la tecnología de análisis y desarrollo de software, esta competencia se encuentra en la ruta fase 4, evaluación, y la actividad de aprendizaje 11, la guía de aprendizaje 11. En la, mm, en el otro, en el otro, la otra ficha, emprendimiento y fomento empresarial, si hay gente acá de fomento, emprendimiento y fomento empresarial, hay personal acá Sí, adentro. señora. Ah, bueno, listo, Sí, muchas señora. gracias. Listo, listo, muchas gracias. Entonces, en esa competencia, perdón, en esa ficha, tenemos la ruta está dentro también de la fase 4, evaluación, pero en la actividad de proyecto 4, ¿sí? La guía de aprendizaje 8. Entonces vamos a mirar primero lo que, tenemos que hacer. Les invito por favor a los que vayan ingresando que por favor coloquen su nombre completo en un solo mensaje, su nombre completo, em, su, el número de ficha y y el nombre de la ficha. Sí, les agradezco mucho para yo poder llevar un seguimiento de las personas que entraron el día de hoy. Muy bien, entonces estos son los resultados de aprendizaje. Ya ustedes, pues, quizás lo leyeron. Mm, en el, ¿qué? En el mensaje o el anuncio que les realizó pues desde la semana, del viernes de la semana pasada. Vamos a mirar
como el tiempo es corto también, vamos a mirar aquí en en esta ficha, emprendimiento y fomento empresarial. Ya sabemos que está la actividad del proyecto 4, ¿verdad? Y está el material de formación, derechos fundamentales del trabajo y la guía de aprendizaje 8, ¿sí? La guía de aprendizaje 8, pues ustedes buscan la actividad de aprendizaje 8, terminada en 501, y ahí están pues las 4 evidencias. Taller, informe sobre trabajo decente, cuadro comparativo y presentación. Ya les venía diciendo que son solamente, vamos a estar trabajando solamente 4 evidencias de las 12 que están en la competencia, porque el tiempo es muy, pero muy corto. Entonces vamos a mirar la guía de aprendizaje y luego vamos hacia el material de formación. Y luego preguntas que ustedes puedan realizar. Entonces aquí, fíjense que está como competencia transversal ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Tenemos entonces en la actividad de aprendizaje, la número 4 acá, aquí está. Y la primera evidencia, o las dos primeras evidencias que hoy vamos a estar desarrollando, tienen que ver con la actividad de aprendizaje 501A1, comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de acuerdo con los derechos fundamentales. La intencionalidad específica está basada en el marco de los derechos fundamentales en el trabajo para que la persona ejerza la ciudadanía laboral, valorando sus principios fundamentales y apropiando las herramientas que le permita protegerla y defenderla. Entonces, hay que, obviamente, revisar el componente formativo, derechos fundamentales del trabajo y la evidencia taller es básicamente realizar, pues, ese taller en un documento en Word pasado a PDF, obviamente, y vamos a contestar estas preguntas que están allí. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? ¿Cómo es el trabajo en su región o municipio? Vamos a elaborar una línea de tiempo en donde se ubiquen los periodos históricos de la producción y principales características del trabajo en cada periodo. Allí, pues, se sugiere consultar un documento, pero pues si ustedes quieren consultar otro, hay varias, digamos, bastante bibliografía, webgrafía también acerca de esto. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo donde se ubiquen los periodos históricos de la producción o palabras también castizas, pues todos los periodos de acerca o la evolución del trabajo. ¿Listo? Tenemos también la lectura del documento, cambios en el mundo del trabajo, que se encuentra anexa al componente formativo. Y allí van a desarrollar, con eso van a desarrollar un mapa conceptual con los siguientes conceptos: trabajo, precarización, tercerización, deslaborización y su relación con la dignidad humana. Entonces, ese es el taller que se va a desarrollar, el primer taller, ¿no? Y pues en el documento se va a, se va a entregar, obviamente, pues con su portada, el título, introducción, la solución de las preguntas, el mapa conceptual, línea de tiempo, conclusiones y bibliografía. En mínimo 3 páginas se va a desarrollar. Ya sabemos entonces
que voy a irles, voy a ir ubicando acá y colocando cuáles son los que vamos a desarrollar. ¿Listo? Y tenemos este. Y ahora les voy a enviar también. Listo. Entonces sería este primer taller. Lo que está en amarillo es lo que vamos a realizar. Lo demás no. Ya sabemos que no todo pues se va a desarrollar. La segunda evidencia tiene que ver con, la segunda evidencia tiene que ver con con la actividad de aprendizaje A2, que tiene que ver con reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esa actividad está fundamentada en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Sin embargo, estos derechos no siempre se garantizan. Estos derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales, y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo, consagrados por la Organización Internacional del Trabajo. Con el presente proceso de aprendizaje se espera desarrollar una actitud de defensa y de hacer respetar los derechos de los trabajadores como expresión de una conciencia colectiva que conlleve el ejercicio pleno de una ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral, es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón, serán orientados por sus instructores mediante el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. Entonces, la idea es realizar este informe que está acá. Informe, se baja, no sé por qué. Listo. Bueno, el informe es acerca del trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Y la idea es realizar un informe o desarrollar como este taller en donde se pregunta qué es el trabajo decente, cuáles son los principios, trabajo digno, y este informe pues tiene que desarrollarse de manera completa. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Eh, para que sean reconocidos los derechos laborales, debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito. Entonces, todo eso vamos a desarrollar. Y vamos, yo les voy a entonces a tomar aquí la evidencia para que sepan cuál es lo que hay que resolver. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que resolver. Eh, Estas es las primeras evidencias que vamos a estar mm, desarrollando. Recuerden que esta competencia solamente vamos a tener esta semana para poder desarrollarla. ¿Listo? Así que esas son las evidencias. Voy a dejar de compartir. Yo quisiera que si alguno tiene alguna pregunta, me la puede hacer enseguida, porque ya voy a pasar a el material de formación. Buenas noches, sí señora. Una pregunta de mi parte. Lo que pasa es que su merced igualmente en la plataforma hizo 12, esas dos otras evidencias y tampoco se van a tener en cuenta las dos que están señaladas en la plataforma Sajuna. La de cuadro comparativo y video No, y sí, vencimiento de presentación.
Sí, sí, señor. Son 4 evidencias las que vamos a realizar esta semana. Lo que pasa es que eran 12 realmente. La competencia trae 12 evidencias, pero es imposible realizar esas 12 evidencias en una semana, entonces solamente identifiqué o decidí que fueran 4 evidencias. Entonces, hoy les estoy mostrando dos, mañana voy a mostrarle otras dos. Eh, entonces, pues eso es lo que quería comentarles, ¿sí? Ah, ok, mañana volvemos a tener clase Sí. sincrónica con su merced. ¿A este mismo horario? ¿6 de la tarde? Sí, sí, señor, este mismo horario. Ok, Vale, muchas gracias. yo había puesto primero a las 2 de la tarde porque es que yo tengo clases también. Yo también estoy haciendo otra especialización, entonces, pero de todas maneras, como solamente es una hora con ustedes también, entonces, pues ya serían estos 2 días. Sí. ¿Alguna otra pregunta sobre las evidencias? No, Nada. señora, de mi parte. Bueno, no sé si Profe, alguno. sí, buenas noches. Con Buenas noches. respecto al tema del tiempo, lo que pasa Sí. es que, pues teniendo en cuenta que hoy ya es martes, Sí, señora, tenemos, pues para 4 evidencias, tenemos solamente 4 días. prácticamente 4 días y usted mañana Ujú, nos va a explicar, hoy nos va a explicar 2 evidencias, mañana nos va a explicar 2 evidencias. ujú, Generalmente, la mayoría de los instructores, pues nosotros ujú, tenemos como, digamos, como una dinámica de estudio en donde hacemos el fin de semana, la mayoría trabajamos y es el fin de ujú. semana en donde parte de la mayoría estamos realizando las actividades del curso, ¿cierto? Del Sí, técnico. claro, ¿Qué entiendo. posibilidades hay que estas evidencias sean para el fin de semana, Ujú, digamos a la premura, porque pues estamos en martes, mañana nos explicas la otra, entonces es menos tiempo para las 2 de mañana y pues sumado a que ya nos vas a explicar las dos de hoy, entonces pues es como sí, muy, no sé, muy corto el tiempo y son 4 evidencias donde hay que leer, hay que investigar, hay que realizar. Por ejemplo, la primera está bastante con mapa conceptual, línea de tiempo, hay investigación por hacer, claro. entonces no sé, la posibilidad de que el tiempo sea como apelando a su consideración y empatía, de pronto que sea para el fin de semana. Gracias. Sí, ¿cómo te llamas? Nini Joana. Ok, Nini, sí, ya lo había pensado y pues ustedes tienen tiempo límite hasta el 12 de noviembre, o sea, la próxima semana, para realizar las 4 evidencias. O sea, Gracias. ya las evidencias están configuradas para la entrega hasta el 7, pero el tiempo límite hasta el 12. Entonces, para que lo quiera hacer o pueda hacer para el viernes, pues obviamente estaría a tiempo. Ya luego, fin de semana, hasta el 12, que creo que es martes también, que es martes, déjenme ver, miércoles de la próxima semana, ya se cerrarían todas las evidencias. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ya de todas las 3 fichas ya están hasta el 12 de noviembre. Entonces, sí, la idea es que ustedes puedan realizarlas, son 4, puedan realizarlas el día desde hoy hasta el día al otro miércoles. Entonces, sí, no hay problema. De todas maneras, igual, cualquier cosa, si necesitan acompañamiento, si de pronto se cierra o sea, el tiempo límite es hasta el 12, pero de pronto que la plataforma se cayó ese día, por ejemplo,
Entonces, sencillamente me escriben y yo les puedo dar un día más. No hay problema, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, creo que está entendido hasta allí. Las evidencias hasta ahora eh, son, son cuatro, ya entendimos. Por favor, para los que han llegado y de pronto no han tomado este mensaje, les estoy diciendo que por favor coloquen su nombre en en un solo mensaje en el chat, coloquen su nombre, el número de la ficha y el nombre de la ficha para yo poder llevar un seguimiento de quienes llegaron el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, bueno, el trabajo como derecho humano es fundamental. El trabajo es uno de los derechos económicos, sociales y culturales. Hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales están, digamos, tipificados como de segunda generación entre los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos se clasifican en tres generaciones. Primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Y tercera generación, derechos colectivos. El trabajo hace parte de la segunda generación de los derechos. ¿Por qué son generaciones? Porque fue en la medida en la que se iban realizando los para, este, pactos para los países, ¿sí? Los tratados y todo el tiempo, todo lo que se suscitaba alrededor de este tipo de derechos. Este tipo de derechos tiene que ver con el bienestar económico, social y cultural de los humanos. El trabajo es un derecho humano fundamental. Primero porque está dentro de los derechos humanos, ¿sí? En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también es un derecho fundamental porque está dentro de la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 25. Eh, los derechos fundamentales, los derechos humanos y derechos fundamentales se distinguen o se diferencian en que los derechos humanos son a nivel universal, los derechos fundamentales son a nivel territorial, ¿sí? Los derechos humanos son a nivel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho fundamental o los derechos fundamentales están en nuestra Constitución política. Entonces es muy importante tener en cuenta esa distinción. Entonces el trabajo es un derecho humano fundamental y tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas humanas, el desarrollo de la persona y la consolidación de la democracia. Tenemos tres aspectos importantes que tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, el trabajo nos ayuda a poder satisfacer nuestras necesidades básicas humanas. Obviamente, pues por el tema de cambiar o intercambiar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo por dinero, nos ayuda a que ese dinero pueda ayudarnos a satisfacer esas necesidades básicas humanas, como cuáles, techo, comida, servicios básicos, agua, luz, gas, alimentación, ¿sí? Tenemos ropa, también transporte, salud. Esas son necesidades básicas humanas. También tiene que ver con el desarrollo de la persona, ¿sí? Porque el desarrollo de la persona, pues obviamente el trabajo nos ayuda a poder desarrollarnos como personas, nos habilita para el desempeño que tenemos en la vida y como ciudadanos. Y desarrolla habilidades y competencias importantes que nos ayudan a crecer.
igualmente la consolidación de la democracia. El trabajo nos ayuda a poder, el trabajo ayuda a poder consolidar la democracia precisamente porque tiene que ver con con el fortalecimiento de la economía, ¿sí? De un país. Entonces, entre más personas trabajando, mucha más, digamos, mucha más, digamos, fortalecimiento de esa economía, porque hay mayor consumo, mayor producción. También, como ya les había dicho, pues en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Eso lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el trabajo no es un favor, el trabajo es una actividad económica, actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes y servicios. Entonces, en cuanto a la palabra, ¿de dónde viene la palabra trabajo? Viene del latín tripaliare, que significa torturar, y a su vez de tripalio, que era un nombre que se daba a un instrumento similar a un cepo con el que se sujetaba a los caballos y bueyes para poder herrarlos adecuadamente. Entonces, también se utilizaba para castigar a reos y a esclavos. Entonces, fíjense que desde allí viene la palabra trabajo. Obviamente, en este momento, pues tiene un contexto diferente, ¿verdad? Quizás algunos siguen con, con ese contexto de tortura, pero la idea es poder, poder redefinir nuestra orientación hacia el trabajo. ¿Qué es realmente el trabajo para nosotros? ¿Hay alguien que está levantando la mano? Sí, profe, buenas noches. Lo que Buenas pasa es que noches. definir el concepto o la noción de trabajo nos hace énfasis a las épocas. Entonces, dependiendo también las Sí, épocas, de esa misma manera el ser humano pues da su propia definición. No es lo claro. mismo en la época del siglo V, donde Ujú, prácticamente era un periodo, o antes, quizás hace 50.000 años, antes del siglo V, donde sí, prácticamente el hombre era prehistórico, es decir, ni siquiera sí, razonaba y andaba en manada, en gavilla, como se dice, o en grupos, de sí, manera, de manera nómada. Y sí. luego se sitúa de manera sedentaria cuando el hombre deja de ser homínido o Ujú, antropomorfo, como lo habla en el libro Engels, en el libro del papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Hay un libro que ujú, explica muy bien todo el periodo transformador del ser humano, del homínido, hasta todo el proceso que nos enseñaron en ciencias sociales sobre la ujú. evolución del hombre, del mono al hombre. Entonces, es importante tener en cuenta que dependiendo de la época, de esa misma Sí, manera se define como tal el concepto de trabajo. Hoy vemos que el trabajo pues está valorado o está definido de manera conceptual en términos jurídicos y está ligado mm, obviamente a la ley 50, a la ley sí. 100, a todos los sistemas que componen el sistema de seguridad social en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ti por tu valioso aporte. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, tenemos entonces también que hay una diferencia entre trabajo y empleo. El trabajo es básicamente una acción que puede ser o no remunerada. Obviamente es como el concepto genérico de la el del desempeño y de la posibilidad de creación y transformación de todas las personas. Tenemos también que el empleo, entonces, es básicamente una mezcla entre relación
entre el capital y el desempeño. Y el empleo siempre va a tener una relación contractual. Entonces tenemos que la diferencia entre trabajo y empleo, que el trabajo puede ser o no remunerado y básicamente es una, eh, un concepto genérico del desempeño, la creación y la transformación de todas las personas, pero el empleo tiene siempre que ver con una relación contractual y una mezcla con el capital. Tenemos las dimensiones del trabajo y vamos a mirar este precio que está por acá. Lo estamos viendo. Dimensiones del trabajo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, señora. Ok. Entonces dice que las relaciones que tejen las personas con respecto al trabajo son el sustento de la configuración de la identidad colectiva e individual y que las personas identifican su rol social en comparación con su quehacer. Es así como se hace la división social del trabajo. Cuando nosotros generalmente nos preguntan o que nos presentemos, generalmente nosotros nos identificamos con nuestro quehacer, con nuestro oficio, con lo que estamos haciendo, lo que hemos estudiado, y eso hace parte de nuestra identidad. Entonces, hace parte, el trabajo es el centro de alguna manera de la vida digamos, social y económica del ser humano. Y nosotros nos identificamos muchas veces con nuestro rol en nuestro quehacer, nuestro desempeño. Em, Dice, la relación entre trabajo capital y el valor de cambio tiene estrecha relación con el acceso a esferas como la cultura, la educación y la satisfacción de las necesidades. La remuneración por el trabajo realizado mejora la calidad de vida, ¿sí o no? Y que la valoración social y económica del mismo dignifica la vida de las personas. Si habíamos escuchado antes que el trabajo dignifica al hombre. ¿Por qué? Porque hace parte de la valoración social y económica. Porque a partir del trabajo nosotros podemos también, de la remuneración desarrollada por el trabajo, mejoramos nuestra calidad de vida, podemos identificarnos, podemos, digamos, nos relacionamos e interactuamos con dimensiones culturales, educativas, satisfacción de las necesidades. Entonces, el trabajo es muy importante para la vida del hombre. Y por eso Juan Pablo II nos decía que el trabajo dignifica al hombre. De allí vino esa frase. Hay varias dimensiones del trabajo, entre ellas está la antropológica, y dice, la acción humana de ganarse la vida no está determinada solo por instinto, sino también por propósitos. Las personas no solo obtienen del entorno lo que necesitan para vivir, en muchos casos el trabajo transforma de un modo efectivo el entorno y en el proceso crea un nivel de vida para muchos que sobrepasa con mucho la subsistencia básica. Se busca con el trabajo un bienestar para toda la comunidad. La dimensión antropológica tiene que ver con no solamente el hecho de que el trabajo nos da para ganarnos la vida, para poder subsistir. De hecho, pues hay muchos que no solamente subsisten con el trabajo, sino que va más allá de sus necesidades básicas y pueden adquirir muchas otras cosas, ¿verdad? Digamos, creando un nivel de vida adecuado, de acuerdo también a los propósitos de vida de cada uno. Entonces, también tiene que ver con los propósitos de vida. De alguna manera, ustedes están estudiando lo que están estudiando porque tienen un propósito, porque tienen una visión de futuro, porque muy seguramente ustedes dicen, voy a estudiar esto para trabajar en esto, en tal cosa, ¿verdad? Para trabajar en esto
y ganarme la vida con esto. Entonces, de alguna manera hace parte de su propósito. Esa es la dimensión antropológica del trabajo. También tiene una dimensión sociológica. Y es que el ser humano realiza su trabajo en interacción con otros seres humanos. Entonces, la dimensión sociológica del trabajo tiene que ver con la interacción con otros seres humanos. Usted en el trabajo o trabajando se tiene que desarrollar o se tiene que comunicar, interactuar, relacionar con otros seres humanos, con su jefe, con clientes, con compañeros, con proveedores, con todos, ¿sí? Y de hecho, pues fíjense que en medio de todo eso ya vienen entonces los otros procesos deshumanizadores, como por ejemplo el tema de la tecnología, la automatización, ¿sí? Ya viene la inteligencia artificial y todo eso pues de alguna manera lo que hace es también de alguna manera romper un poco esa interacción con otros seres humanos y se tiene que redefinir también el tema de la dimensión sociológica ahí, del trabajo. Tenemos también la dimensión económica del trabajo y se refiere básicamente a la remuneración del trabajo realizado. Entonces, aquí tenemos en cuenta aspectos relacionados con el justo pago, las condiciones laborales que por ley se han establecido, y todo eso hace parte, pues, digamos que de la vida, ¿no? Obviamente usted trabaja para poder ganar, para poder subsistir y para poder, digamos, pagar sus cuentas y pagar todo lo que necesita y lo que desea, ¿sí? Esa es la dimensión económica del trabajo. Por último, la dimensión jurídica, que son normas que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre trabajo y el capital. En este sentido, pues tiene que ver con la que el trabajo va más allá también de la remuneración, de la socialización y del propósito, y tiene que ver también con, con, con que se necesita el trabajo, se necesita que las personas estén trabajando para poder tener una paz social, ¿sí? Para poder, digamos, llegar a esa Una justicia estabilidad. social, ¿sí? Para llegar a esa No, justicia que social. para llegar a tener una estabilidad, profe, qué pena interrumpirla. Lo que pasa es que yo quería Sí, acotar algo o aportar, y es lo sí. siguiente. Lo que pasa es que cada uno, bueno, ya que entró en términos jurídicos o legales, hay dos actores importantes dentro dentro del concepto legal normativo en cuanto al trabajo, ¿sí? Ujú, Entonces, hay dos actores que están allí, podemos decir, correlacionados o no, para no decir en disputa, ¿sí? Entonces sí. están correlacionados y entonces para el patrono o para el empleador, que es la palabra adecuada que se utiliza allí, tiene una forma de pensar distinta al trabajador sobre el trabajo, ¿cierto? Ujú, Entonces, sí. por esa razón surgen las relaciones laborales en cuanto a lo individual y en cuanto a lo colectivo. Y Ujú, precisamente surgen unos mecanismos o unos dispositivos legales, jurídicos, socioeconómicos en una sociedad determinada. Entonces, que la reglamenta inicialmente la Constitución, porque está en la pirámide de Kelsen en la cúspide, y que por encima de ella pues no puede haber otra norma inferior a la Constitución política, no ser los tratados internacionales o los convenios o el bloque de constitucionalidad que le permite defender o proteger la vulneración con respecto a un derecho fundamental como es el derecho al trabajo, el derecho a la ujú, salud, el derecho a sus prestaciones sociales que en últimas
son esas las que le permiten obtener al trabajador o al empleado, al trabajador, pues esa dignidad, ¿sí? Y eso también Sí, dependiendo también, digamos, de la remuneración y de las prestaciones sociales que le permite, más no ser feliz, pero sí tener una comodidad, ¿sí? Según, digamos, claro. también en la teoría de las necesidades humanizadoras de Abraham Maslow, que habla también sobre el tema de las necesidades. Entre yo mayor tenga, o entre más satisfacción yo tenga, voy yo cumpliendo ese nivel de vida o de proyecto de vida dentro de mi calidad de vida, ¿sí? Ya Ujú, sea sí. individual o colectiva, dentro de un hogar, ¿sí? Entonces, la pregunta, profe, que yo quería hacérsela es, profe, hay un tipo de trabajo también que está por fuera de la esfera institucional, que es el empleo informal, profe, Ujú. ¿sí? Los perritos, las mascotas hacen trabajo, por ejemplo, los caballos, los perros, por ejemplo, los que trabajan con lazarillos para cuidar los invidentes, ellos hacen trabajo, profe. Y lo otro es cómo definir, por ejemplo, ese tema del trabajo en cuanto a lo informal, porque si bien es cierto, profe, usted se ha dado cuenta que la mayor cantidad de instructores en el SENA son contratistas y tienen que Sí. cancelar ellos prestaciones sociales de manera Ujú, unilateral, ¿correcto? sí. Entonces, ahí hay una cuestión también institucional en torno al trabajo, o sea, digamos, a qué punto el trabajo informal va o a qué punto mi trabajo está reglamentado frente a una norma. Entonces es eso, profe, qué pena interrumpirla, me da pena, pero son cosas que pues quería preguntarle, gracias. Ok, bueno, respecto a los animales, yo pienso que los animales son utilizados para el trabajo, no trabajan para poder, como nosotros los seres humanos, para poder tener una remuneración, ni tienen un trabajo, digamos, productivo o un empleo, ¿sí? Pero son utilizados para el trabajo y son utilizados para poder, digamos, ayudar en las labores de los humanos. Por otro lado, ustedes también van a estar viendo estos fenómenos laborales que se dan desde hace algunos años, en donde ustedes pues leyendo tanto el material de trabajo como también los documentos alternos o complementarios, van a darse cuenta que también tenemos unos fenómenos laborales que tienen que ver con la precarización, la deslaborización y la tercerización. Esos tres fenómenos laborales son básicamente, digamos, situaciones en las que los trabajadores tienen condiciones laborales inseguras, inestables, digamos que falta de garantías laborales. El tema de la contratación externalizada hace parte de los contratos no laborales del su Código Sustantivo del Trabajo, donde se reglamenta no se reglamenta, bueno, se reglamenta sí porque está dentro del código también, el contrato por prestación de servicios. Y bueno, no es extraño para todos que el Estado es uno de los mayores contratistas, perdón, contratantes de prestadores de servicio. Entonces, sí, todo eso también se ha querido de alguna manera, em, digamos, ayudar, ayudar no, se ha querido mejorar con actualmente, por lo menos con la nueva reforma laboral, que ya el contrato por prestación de servicio, el contrato por obra labor no es, o término fijo, no es
la norma, sino el contrato a término indefinido, por ejemplo. Entonces, eso está ya en la ley 2466 de 25 de junio del 2025. Y pues la idea es que con esos derechos que antes se habían quitado, ahorita se puedan recuperar esos derechos laborales y que pues ya no haya por lo menos, o por lo menos se reduzca un poco más el contrato a término fijo, el contrato a término por prestación de servicios, que es, que es lo que pulula más en las empresas y en las entidades del Estado, y que el contrato a término indefinido sea más la norma que una excepción. Entonces, sí, existen muchas situaciones laborales difíciles de los trabajadores, obviamente, pues, digamos, no lo vamos a tocar todo acá, pero hace parte de la deslaborización, ¿sí? Que son fenómenos sociales que se refieren a la reducción de esas garantías laborales de los trabajadores. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces yo creo que vamos a ir cerrando el día de hoy. Es un tema bastante interesante. Yo creo que pues podemos seguir hablando, mejor dicho, mucho tiempo con respecto a esto del trabajo y todos los fenómenos laborales que actualmente se dan, o bueno, desde hace algún tiempo ya se dan, pero pues sí, tenemos muy poco tiempo para poder desarrollar nuestra competencia, así que sería bueno que ustedes mismos pues pudieran autónomamente leer y desarrollar ese contenido. Profe, Re- y lo re- otro era, profe, lo otro disculpa, era que, disculpa un momentico, José Manuel, para que las personas que estén acá y que no lo han hecho puedan hacerlo antes de que se termine la reunión. Por favor, los que no se han inscrito en el chat de la reunión, coloquen en un solo mensaje su nombre, número de ficha y el nombre de la ficha. Les agradezco mucho para que puedan, para yo poder tener un seguimiento de esta reunión de los que asistieron. José, José y Carolina luego. no, profe, básicamente que, digamos, esta asignatura es muy amplia, ¿sí? Sí, Digamos, bastante. abordar todo lo que tiene que ver con el trabajo, pues es Sí. bastante amplia porque nos tendremos que remitir incluso hasta la Ujú. jurisprudencia de las altas cortes y sobre todo Sí, en la, en la sala de casación laboral de la Corte Constitucional y de las altas cortes que hablan sobre todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, el derecho individual y el derecho colectivo, sí, ¿sí? así es. Cuando hablo Ujú. del derecho colectivo, pues hablo del derecho asociativo, es decir, la Así relación es. también entre los sindicatos, las Ujú. agremiaciones, lo colectivo, y Sí, también sí, obviamente todos los dispositivos y mecanismos constitucionales de defensa y de protección de las garantías constitucionales del derecho al trabajo, por un lado. así Y es, en así segundo es. lugar, también el trabajo tiene énfasis en lo que tiene que ver con la parte contable, es decir, con todo el tema de las prestaciones sociales, con la nómina, Exacto. con el tema de prestaciones, de Ujú. deducciones, para fiscales, Sí, señor. etcétera. Entonces, allí también, Prestaciones digamos, sociales. hay otra línea y Claro. por otro lado hay otra línea que es la liquidación de la nómina. Entonces, Ujú. hay otro tema también allí pendiente, el tema también de la norma. Entonces, digamos, de la parte constitucional, la parte legal también, que es Ujú. importante tenerla en cuenta, pues porque la relación en que tiene que ver con, por ejemplo, con la vinculación, todo el talento humano, la selección, la contratación, ¿sí? La inducción, la reinducción, ¿sí? Hasta ahí voy bien, ¿sí o no, profe? Entonces, tiene que ver todo eso con todo el tema laboral. Era básicamente Claro. eso, profe, como para complementar allí el ejercicio.
Ok, muchas gracias, José, muchas gracias. Carolina, ¿tienes la mano levantada? Sí, profe, buenas noches. Es que Buenas quería noches. preguntarte, lo que pasa es que me desconecté un momentico porque pues mi internet falló, entonces quería preguntarte, tú mencionaste que las actividades eran para el día viernes, pero en Sajuna hay una fecha como posterior, ¿quiere decir que Sí, las podemos entregar luego? sí, sí, la idea es que la fecha límite es hasta el 12 de noviembre, Ah, bueno, o sea, listo, hasta el profe. otro miércoles. Sí, Bueno, sí, señora. chicos, nos vemos mañana entonces a esta misma hora para cumplir con nuestras dos sesiones en línea. Muchísimas gracias, hasta pronto, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Bueno, chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.